En mi cumpleaños, mi hijo me hizo un regalo especial. Un folleto para una residencia de ancianos. Su fría sonrisa prometía más que una simple broma. Papá, esto es para tu futuro. Me quedé en silencio, pero la ira hervía en mi alma. Esta traición del hombre que críe avivó el fuego de la venganza. Solo sonreí en su boda. Cuando le di las gracias de verdad, ya no había nada que me detuviera. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. Mis dedos dejaron de moverse en el momento en que lo vi. El papel de seda cayó como hojas de otoño, y allí estaba. Un folleto brillante con rostros de ancianos sonrientes y letras amarillas alegres. Residencia El Ocaso. Tu nuevo capítulo comienza aquí. Las tarifas mensuales estaban rodeadas con un bolígrafo rojo, números en negrita que hicieron que se me encogiera el estómago. Feliz cumpleaños, papá. Cristian estaba de pie en el umbral de mi sala, su sonrisa afilada como el hielo en invierno. Es hora de que te mudes a un lugar más adecuado. Sostenía el folleto con ambas manos, sintiendo su peso como plomo. La mesa de centro debajo de él parecía a millas de distancia. A nuestro alrededor, mi casa, la casa que Susana y yo compramos hace 37 años, de repente se sentía extraña. Cristian, ¿qué es esto? Se acercó a la repisa de la chimenea, cogiendo una foto enmarcada de su graduación universitaria. Me caso el mes que viene, papá. Mónica y yo necesitamos la casa para empezar nuestra familia. Su voz tenía ese tono práctico que usaba cuando vendía coches en el concesionario. Tiene 62 años. Esto es práctico. El pastel de cumpleaños estaba intacto en la encimera de la cocina. 62 velas derretidas en charcos de colores. Las había soplado hacía una hora, pidiendo un deseo por la felicidad de mi hijo. La ironía sabía amarga ahora. Tú y Mónica podéis vivir aquí conmigo el primer año, dije, dejando el folleto con cuidado. Hay mucho espacio. Cristian se rió, pero no era el sonido que recordaba de su infancia. Esta risa tenía filos. Papá, eso no funcionará. Necesitamos nuestra privacidad, nuestro espacio. Se movió hacia las escaleras, luego se detuvo. Mira, he estado pensando en esto durante meses. Si no me das la casa voluntariamente, la tomaré de todos modos. ¿Tomarla? Pusiste mi nombre en la escritura, ¿recuerdas? Después de que mamá muriera, dijiste que era para que siempre tuviera un hogar. Empezó a subir las escaleras, cada paso deliberado. Bueno, ahora necesito ese hogar. Lo seguí hasta el pie de la escalera, viéndolo desaparecer al doblar la esquina. Los cajones comenzaron a abrirse y cerrarse encima de mí. El sonido de las perchas raspando contra las barras de metal llenó la casa silenciosa. Cristian, esta sigue siendo mi casa. Sin respuesta, solo el golpe de objetos siendo arrojados a bolsas, el crujido de las tablas del suelo bajo pies apresurados. Volví a la sala, cogí de nuevo el folleto de la residencia. Los ancianos de las fotos parecían contentos, pero sus sonrisas parecían pintadas. 20 minutos después, Cristian reapareció con una maleta vacía. Dirigiéndose a la puerta principal, hizo una pausa, mirándome con esos ojos azules, los ojos de Susana en los que una vez encontré tanto consuelo. Me quedaré en el hotel del centro hasta la boda, dijo. Tienes un mes para pensar en esto, papá, pero mi decisión está tomada. La puerta se cerró con un clic detrás de él, dejándome solo con el folleto y el sonido de sus pasos en las escaleras del porche. A través de la ventana, lo vi meter la maleta en su coche compacto, el mismo coche que le había ayudado a comprar hacía 3 años. El motor arrancó con un rugido familiar, y luego se fue, dejando solo las marcas de los neumáticos en mi entrada, y el eco de su ultimátum flotando en el aire. El techo crujió sobre mí como huesos viejos asentándose. Cajón tras cajón se cerró de golpe, seguido por el raspado de perchas siendo barridas a través de barras de metal. Me senté en mi sillón reclinable, con el folleto de la residencia todavía en mis manos, escuchando a mi hijo borrarse sistemáticamente de mi casa. Un fuerte golpe sacudió la lámpara de araña. Luego otro. Los pasos de Cristian se movían por el suelo en patrones decididos. Del armario a la cómoda, de la cómoda a la cama, de la cama a la puerta. Los sonidos pintaban una imagen que no quería ver.
Mi chico empaquetando su vida en cajas y bolsas, preparándose para alejarse de todo lo que habíamos construido juntos. Me levanté y caminé hasta la base de las escaleras, agarrando la barandilla. «Cristian, ¿podemos hablar de esto?» Silencio. Luego el chirrido de la puerta de su dormitorio abriéndose. Sus pasos dirigiéndose ahora hacia el baño. El armario de medicina se abrió y cerró con un clic. Incluso su cepillo de dientes me estaba abandonando. La casa ya se sentía diferente, como si algo vital se hubiera apagado. Deambulé por la cocina, pasando junto al pastel de cumpleaños intacto, y miré por la ventana a la señora Ponce trabajando en su jardín de al lado. Conocía a Cristian desde que tenía 7 años. Lo había visto crecer de un niño que necesitaba ayuda para alcanzar el tarro de galletas a este extraño que exigía mi casa. Cuando Susana murió hace 15 años, Cristian había sido mi ancla. 14 años y tratando de ser el hombre de la casa, me había ayudado a aprender a cocinar, me recordaba pagar las facturas, se sentaba conmigo durante esos primeros meses terribles en los que el duelo se sentía como ahogarse. Había trabajado turnos dobles en la compañía eléctrica para pagar su universidad, para darle todo lo que yo nunca tuve. Las horas extras, los trabajos de fin de semana, el sacrificio, todo había valido la pena cuando lo vi graduarse. Lo vi construir su carrera. Unos pasos pesados en las escaleras interrumpieron mis recuerdos. Cristian apareció en el umbral de la cocina, con una bolsa de lona colgada del hombro y una caja de cartón bajo el brazo. Sus movimientos eran eficientes, profesionales. «Me llevo mi portátil y las herramientas que me regalaste la Navidad pasada», dijo, sin mirarme directamente a los ojos. «¿Esas herramientas pertenecen a tu abuelo? Tú me las diste». Dejó la caja en la encimera. «Mira, papá, esto no tiene por qué ser feo. Solo piensa en lo que dije. La residencia tiene actividades, gente de tu edad, harás amigos». ¿Mi edad? Como si tener 62 años significara que debería andar arrastrando los pies en zapatillas, jugando al bingo los martes por la noche. Había estado trabajando desde los 16 años. Era dueño de esta casa sin deudas. Tenía $150,000 en ahorros de toda una vida de decisiones cuidadosas. Pero para mi hijo, yo era solo un obstáculo para su futuro con Mónica. «Te crié solo durante 15 años», dije en voz baja. «Después de que tu madre muriera, ni siquiera salí con nadie. Todo lo que hice fue por ti». Cristian se cambió la bolsa de lona al otro hombro. «Lo sé, papá, y lo aprecio. Pero eso no significa que tengas derecho a controlar mi vida de adulto». ¿Controlar? No estaba tratando de controlar nada. Estaba tratando de entender cómo el niño que solía quedarse dormido en mi regazo, viendo partidos de béisbol, se había convertido en este extraño frío que exigía mi casa. Hizo 2 viajes más escaleras arriba, bajando cada vez con más pedazos de su vida. Los trofeos de béisbol de la repisa, la foto enmarcada de él y Susana en su graduación del instituto, la guitarra acústica que le había comprado por su 16º cumpleaños, aunque apenas la había tocado. En su último viaje, lo seguía fuera. El coche estaba en la entrada, tan lleno como un camión de mudanzas. La señora Ponce había dejado de jardinear para observar, sus tijeras de podar olvidadas en sus manos. Cristian cerró el maletero de un portazo y se volvió para mirarme. Por un momento, algo parpadeó en su expresión. Quizás culpa, quizás arrepentimiento, pero pasó rápidamente. «Te llamaré», dijo. «¿Cuándo?» «Cuando estés listo para ser razonable». Se subió al asiento del conductor. Arrancó el motor. Me quedé en los escalones de mi porche, viéndolo salir marcha atrás de la entrada donde había aprendido a andar en bicicleta, donde le había enseñado a cambiar el aceite, donde habíamos jugado a la pelota en las tardes de verano hasta que se encendían las farolas. El coche desapareció al doblar la esquina, las luces traseras desvaneciéndose en el atardecer. La señora Ponce me saludó con simpatía antes de volver a entrar. El vecindario se sumió en su habitual tranquilidad, pero el silencio se sentía diferente ahora, más pesado, más completo. Volví a entrar en mi casa, notando los espacios vacíos. La habitación de Cristian parecía cavernosa sin sus muebles. Solo las marcas en la alfombra donde habían estado su escritorio y su cómoda. El armario de medicinas del baño bostezaba abierto,
los estantes vacíos mirándome. Incluso el refrigerador parecía hueco. Se había llevado la pizza sobrante y las bebidas energéticas que había comprado para sus visitas. En la sala de estar, me senté en mi sillón reclinable y recogí una vieja foto que se había caído detrás de la mesa de centro. Christian a los 7 años, desdentado y sonriente, sentado en el regazo de Susana en su primer partido de béisbol. La mano de Susana descansaba sobre su cabeza, su anillo de bodas captando el flash de la cámara. Ambos se veían tan felices, tan seguros de que todo sería siempre así de simple. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, vibrando contra mi pierna como un insecto atrapado. Lo saqué y miré la pantalla, esperando ver el nombre de Christian, listo para disculparme por lo que fuera que hubiera hecho mal. Pero no era Christian quien llamaba, era otra persona completamente diferente, y mientras el teléfono seguía sonando en mis manos, me di cuenta de que mi tranquila velada estaba a punto de complicarse mucho más. El aire de la mañana me mordía la cara mientras bajaba por la entrada en bata y zapatillas. La señora Ponce ya estaba cargando su coche para ir al trabajo, con el maletín en una mano y una taza de viaje en la otra. Me saludó con la mano, y logré devolverle una débil sonrisa. El buzón crujió al abrirse, revelando la pila habitual de facturas y catálogos, pero encima había algo diferente. Un sobre grueso de color crema con mi nombre impreso en una elegante caligrafía. De vuelta adentro, dejé mi taza de café en la mesa de la cocina y estudié el sobre. El remite estaba grabado en oro. Hartwell y Asociados. Asesoría legal. Mis manos temblaron ligeramente al abrirlo, el costoso papel crujiente entre mis dedos. El membrete era formal, intimidante. Debajo, escrito en un lenguaje legal frío. Estimado señor Campos, debido a circunstancias imprevistas, su invitación a la boda de Christian Miguel Campos y Mónica Ann Soto, programada para el 15 de abril de 2025, queda por la presente rescindida. La ceremonia y la recepción se llevarán a cabo según lo planeado, pero ya no se solicita su asistencia. Atentamente, Hartwell y Asociados. En nombre de la familia Soto. Lo leí 3 veces antes de que las palabras se asentaran. Circunstancias imprevistas. Como si mi negativa a entregar mi casa fuera un desastre natural. Algo fuera del control de nadie. Dejé la carta sobre la mesa y la miré, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi teléfono sonó. El nombre de Tomás apareció en la pantalla. Mi hermano menor, la única familia que me quedaba además de Christian. Gabriel, amigo, he estado pensando en la boda de tu chico. ¿Debería volar el viernes o el sábado? ¿Y no dijiste algo sobre que Marta vendría como tu acompañante? Me aclaré la garganta. Tomás, ha surgido una complicación. ¿Qué tipo de complicación? ¿Cómo le explicas a tu hermano que tu hijo te ha desinvitado legalmente de su propia boda? Que el chico que ayudó a criar después de que Susana muriera, el niño que lo llamaba tío Tomás, y pasaba los veranos en su casa en otro estado, ¿había elegido una fría carta de abogados en lugar de una conversación? Christian y yo tuvimos un desacuerdo. No asistiré. ¿No asistirás? La voz de Tomás se quebró. Gabriel, es la boda de tu hijo. ¿Qué tipo de desacuerdo podría? Del tipo que involucra a abogados, aparentemente. El silencio se extendió entre nosotros. Tomás había estado allí para todo. El funeral de Susana. La graduación de Christian. La noche que lo llamé llorando, porque no sabía cómo ayudar a mi hijo de 14 años con el álgebra. Nunca antes había escuchado este tono en mi voz. Dios mío, Gabriel, ¿qué pasó? Te lo explicaré más tarde. Necesito hacer algunas llamadas. La siguiente llamada fue más difícil. Marta, la hermana de Susana, había estado emocionada con la boda durante semanas. Incluso se había comprado un vestido nuevo. Algo azul que, según ella, la hacía sentir elegante. Ahora tenía que decirle que lo había comprado para nada. Gabriel, ¿está todo bien? Suenas extraño. Marta, necesito cancelar nuestros planes para la boda de Christian. ¿Cancelar? Cariño, la boda es el mes que viene. Ya he pedido el tiempo libre en el trabajo. No habrá boda. Al menos no para nosotros. Le expliqué lo menos posible, viendo cómo su entusiasmo se desmoronaba a través de la línea telefónica. Para cuando colgué,
Sentí que le había arruinado toda la primavera. El traje caro todavía colgaba en el armario de mi dormitorio, las etiquetas colgando de la manga. Lo había comprado en una tienda de trajes para hombre. Me había dado el lujo de una mezcla de lana porque quería lucir bien para el gran día de mi son. El vendedor me había asegurado que era perfecto para bodas, y me había imaginado a Christian presentándome a la familia de Mónica, orgulloso de presumir de su padre. Ahora el traje parecía un monumento a mi estupidez. $400 por un atuendo que nunca usaría, por un papel que nunca interpretaría. Padre del novio. Mi teléfono vibró con un mensaje de Pedro, mi antiguo compañero de la compañía eléctrica. No puedo esperar a ver a Christian casarse. Debes estar muy orgulloso. ¿Cuántas más de estas conversaciones tendría? ¿Cuántos amigos y vecinos preguntarían por la boda, obligándome a explicar que mi propio hijo había decidido que no era bienvenido? La humillación ardía en mi pecho, mezclando la vergüenza con una ira que no había sentido desde el diagnóstico de Susana. Fui al comedor donde el regalo de bodas de Christian estaba envuelto en papel plateado. Un elegante juego de cubiertos de plata que me había costado $800. Un diseño elegante que duraría toda la vida, algo que les recordaría a mí cada vez que organizaran cenas en mi casa. La ironía era amarga como el café negro. Había pasado semanas eligiendo ese regalo, imaginando a Christian abriéndolo con Mónica, ambos apreciando la calidad, el detalle. En cambio, yacía sobre mi mesa como una lápida, marcando la muerte de ilusiones que debería haber enterrado años atrás. Cogí mi teléfono de nuevo, desplazándome por mis contactos. Mi dedo se detuvo sobre diferentes nombres: Tomás, Marta, incluso el padre Miguel de la parroquia de Santa María, donde Christian había hecho la confirmación. Pero, ¿qué les diría? ¿Que había criado a un hijo que elegía la crueldad en lugar de la conversación? ¿Que el chico por el que había sacrificado todo había contratado abogados para mantenerme alejado de su boda? El cursor parpadeó sobre el nombre de Christian. Podía llamarlo, intentar explicarle, quizás incluso disculparme por lo que fuera que hubiera hecho mal, pero mientras miraba su foto de contacto, una foto de la Navidad pasada cuando parecía feliz de estar en casa, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. El chico de esa foto se había ido, reemplazado por alguien que no reconocía. Mi pulgar se alejó del nombre de Christian y se posó en otro contacto. Alguien que quizás entendería por lo que estaba pasando. Alguien que había estado allí durante todo esto antes, de diferentes maneras. Mientras el teléfono comenzaba a sonar, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No exactamente esperanza, sino algo más duro, más decidido. La pantalla del ordenador brillaba en la penumbra de mi despacho, el cursor parpadeando como un latido en el campo de correo electrónico vacío. A través de la puerta, podía ver la mesa del comedor donde el regalo de bodas de Christian todavía estaba, envuelto en papel plateado, burlándose de mí con su inútil perfección. Llevaba 20 minutos sentado aquí, escribiendo palabras y borrándolas, tratando de encontrar el tono adecuado para lo que necesitaba decirse. Mis dedos encontraron las teclas y comenzaron a escribir. Christian, ya que no soy bienvenido en tu boda, no contribuiré a los gastos que discutimos. Los $15,000 que prometí para el catering y la música permanecerán en mi cuenta. Mis mejores deseos para tu futuro. Borré papá y escribí Gabriel. Luego borré Gabriel y escribí tu padre. Finalmente lo dejé sin firmar. Los hechos fríos no necesitaban firmas cálidas. Mi dedo se cernió sobre el botón de enviar. $15,000, dinero que había ahorrado trabajando horas extras el invierno pasado, arreglando los problemas eléctricos de la señora Ponce a cambio de dinero en efectivo, saltándome las vacaciones a la costa que había estado planeando desde que Susana murió. Cada dólar representaba horas de mi vida. Sacrificio por un hijo que me descartaba como a un mueble viejo. Hice clic en enviar. El correo electrónico desapareció en el ciberespacio, llevándose consigo mi contribución al día perfecto de Christian. Me recliné en mi silla y sentí algo que no había experimentado en días. Satisfacción. Sabía diferente a la amargura que había estado cubriendo mi lengua desde el folleto de la residencia de ancianos. Esto era más limpio, más nítido, como el primer bocado de aire invernal. Mi teléfono permaneció en silencio sobre el escritorio.
sin respuesta inmediata, lo que me sorprendió. Cristian solía responder a los mensajes de texto y correos electrónicos en cuestión de minutos, especialmente cuando había dinero de por medio. Abrí mi aplicación bancaria y miré el fondo para la boda que había construido cuidadosamente durante el último año. $15,437, dinero que se quedaba exactamente donde estaba. Cerré el portátil y fui a la cocina, donde me preparé un sándwich. Pavo y queso con el buen pan que normalmente guardaba para las visitas. Susana siempre decía que era demasiado práctico, demasiado cuidadoso con el dinero. Pero también me había enseñado que el respeto por uno mismo no se podía comprar. Algunas lecciones tardan más en aprenderse que otras. Pasó 1 hora. Luego 2. Traté de distraerme con tareas domésticas. Cargar el lavavajillas, clasificar el correo, organizar el cajón de los trastos que había necesitado atención durante meses, pero cada pocos minutos me encontraba revisando mi teléfono, esperando que Cristian llamara con amenazas o disculpas o explicaciones. El teléfono finalmente sonó a las 3:30. El nombre de Tomás en la pantalla. Gabriel, he estado pensando en nuestra conversación de esta mañana. Tomás. No, déjame decir esto. No sé qué pasó entre tú y Cristian, pero te conozco. Criaste a ese chico, justo después de que Susana muriera, te mataste a trabajar para darle todo. Si no vas a su boda, debe haber hecho algo imperdonable. Las palabras me golpearon como un cálido rayo de sol. Alguien lo entendía. Alguien veía la situación con claridad. Quiere mi casa. Tomás me dio un folleto de una residencia de ancianos para mi cumpleaños y me dijo que me mudara para que él y su prometida pudieran empezar su familia. Silencio al otro lado. Luego, Dios mío, Gabriel, ese chico ha perdido la cabeza. Le retiré mi apoyo financiero para la boda hoy. $15,000 que había prometido para el catering y la música. Bien por ti. Ya era hora de que te defendieras. Pero incluso mientras la validación de Tomás me reconfortaba, la duda se coló por los bordes. ¿Estaba siendo demasiado duro? Cristian seguía siendo mi hijo. Seguía siendo el chico que había llorado en mis brazos después de su primer desamor, que me había llamado todos los domingos durante la universidad solo para hablar. Quizás esto era influencia demónica. Quizás entraría en razón. La puerta principal se abrió y la voz de la señora Ponce gritó: «Gabriel, te he traído un poco de mi famoso estofado de carne». Apareció en el umbral de la cocina llevando una fuente cubierta. Su rostro surcado por la preocupación. Las noticias viajaban rápido en barrios como el nuestro. «Vi a Cristian cargando su coche ayer», dijo, dejando la fuente en mi encimera. «Y no me digas que no es asunto mío. Conozco a ese chico desde que tenía 7 años. Se va a casar el mes que viene. Necesita espacio para empezar su vida». La señora Ponce me miró con la misma expresión que había dedicado a sus propios hijos cuando intentaban mentir sobre lámparas rotas o galletas desaparecidas. «Gabriel Campos, he sido tu vecina durante 23 años. Ese chico no se fue para empezar su vida. Se fue porque quería algo de ti. Y tú dijiste que no». La mujer era más astuta de lo que la mayoría de la gente le daba crédito. Me encontré contándole todo. El folleto de la residencia, el ultimátum, la carta legal cancelando mi invitación a la boda. Escuchó sin interrupción, asintiendo en los momentos apropiados, su expresión endureciéndose con cada detalle. «Ese niño necesita una lección de gratitud», dijo cuando terminé. «Y su prometida elegante necesita aprender que el dinero no crece en los árboles». Dinero. La palabra me recordó la cuenta bancaria de la que Cristian no sabía nada. La que tenía el pago del seguro de vida de la compañía eléctrica. Otros $37,000 intocables hasta que decidiera qué hacer con ellos. Cristian asumía que yo era solo un electricista envejecido con una modesta cuenta de ahorros. No tenía ni idea de lo cuidadosamente que había planeado, de cuánto había acumulado realmente a lo largo de los años. Mi teléfono vibró en la encimera. El nombre de Cristian apareció en la pantalla como una luz de advertencia. Dejé que sonara 1, 2, 3 veces. La señora Ponce me observaba, el estofado olvidado. Ambos entendiendo que este era el momento en que todo cambiaría. Mi mano se acercó al teléfono y se detuvo. «No tienes que contestar eso», dijo en voz baja.
Pero sí tenía que contestar. No porque le debiera algo a Cristian, sino porque necesitaba oír su voz. Necesitaba entender exactamente a qué me enfrentaba. El teléfono siguió sonando en mi palma, vibrando como un animal atrapado. Y me di cuenta de que la siguiente palabra que se pronunciara determinaría si esta historia terminaba en reconciliación o en guerra. Hola, Cristian. Mi voz salió más tranquila de lo que me sentía, firme como el hielo en invierno. Papá, no puedes simplemente cancelar el dinero. Sus palabras explotaron a través del altavoz del teléfono, lo suficientemente afiladas como para cortar el cristal. Ya he firmado contratos. El catering, los músicos, todo está reservado. Tú cancelaste mi invitación, dije, acomodándome más profundamente en mi silla de la cocina. Yo cancelé mi contribución. Eso es completamente diferente. Esto no es un juego en el que puedes castigarme. La desesperación en su voz me sorprendió. En todos mis años de darle a Cristian lo que quería, nunca lo había oído sonar tan frágil como si algo con lo que contaba se hubiera desvanecido de repente. Me diste un folleto de una residencia de ancianos por mi cumpleaños y me dijiste que me mudara de mi propia casa. ¿En qué es diferente eso? El silencio se extendió entre nosotros, lleno del peso de palabras que ninguno de los dos podía retirar. Cuando Cristian volvió a hablar, su tono había cambiado, volviéndose suplicante. Mira, papá, podemos solucionar esto. Quizás podamos encontrar una manera de que te quedes en la casa más tiempo. Elaborar algún tipo de cronograma que tenga sentido para todos. Todos, no ambos. Todos, refiriéndose a él y a Mónica. Voy para allá, dijo cuando no respondí. Necesitamos hablar de esto cara a cara. La línea quedó muerta. Dejé el teléfono sobre la mesa de la cocina y miré mi casa. Mi casa, preguntándome qué intentaría Cristian a continuación. A través de la ventana, pude ver a la señora Ponce recogiendo su correo, moviéndose con los pasos cuidadosos de alguien que había aprendido a no apresurarse en la vida. Quizás esa era una sabiduría que debería haber adquirido años atrás. 28 minutos después, el coche de Cristian entró en mi entrada con suficiente velocidad como para esparcir la grava. La puerta del coche se cerró de golpe, seguida de pasos decididos en mi porche. No llamó, simplemente usó su llave y entró como si todavía viviera aquí. Papá. Su voz resonó desde la entrada. En la cocina, respondí. Apareció en el umbral, con el pelo revuelto, la camisa arrugada como si se hubiera vestido a toda prisa. Su rostro tenía esa rojez que recordaba de su adolescencia cuando lo pillaban saltándose el toque de queda o mintiendo sobre los deberes. Vale, dijo, sacando la silla de enfrente y sentándose sin ser invitado. Vamos a solucionar esto. Pero en lugar de quedarse quieto, se levantó de inmediato, paseando entre la mesa y el refrigerador como un animal enjaulado. Sus manos se movían constantemente, frotándose la cara, pasándose las manos por el pelo, gesticulando hacia obstáculos invisibles. No entiendes la posición en la que me has puesto, dijo, con la voz en aumento. Los padres de Mónica esperan un cierto tipo de boda. Su padre es dueño de 3 tiendas de equipos médicos. Papá, esa gente tiene estándares. ¿Y qué hay de mis estándares? Cristian dejó de pasear, mirándome fijamente. ¿Qué se supone que significa eso? Yo también tengo estándares, Cristian. Uno de ellos es no ser tratado como basura por mi propio hijo. Su rostro se contorsionó en una expresión que no reconocí, algo entre la ira y el pánico. Nunca te traté como basura. Te traje una solución práctica a un problema real. Un folleto de una residencia de ancianos para mi cumpleaños. Porque tienes 62 años y vives solo en una casa que es demasiado grande para ti. Su voz se quebró ligeramente. Mamá estaría horrorizada si supiera que estás arruinando mi boda por tu orgullo terco. La mención de Susana me golpeó como un mazazo. Pero en lugar de debilitarme, encendió algo más duro, más limpio. Tu madre estaría horrorizada por cómo me estás tratando. La boca de Cristian se abrió y se cerró. Esperaba que me desmoronara ante la mención de Susana, como había hecho tantas veces antes cuando necesitaba algo y traía su recuerdo a la conversación. Ella querría que yo fuera feliz, dijo, pero las palabras sonaban huecas ahora. Ella querría que fueras un buen hombre,
Hay una diferencia. Permanecí sentado mientras él paseaba, manteniendo mis manos cruzadas sobre la mesa, hablando en voz baja mientras él levantaba la voz. Era una técnica que había aprendido en mi trabajo de electricista. A veces, la persona más tranquila en la habitación tenía más poder. Bien, dijo, deteniendo su paseo para enfrentarme directamente. ¿Quieres jugar duro? Yo también puedo jugar duro. Su voz bajó a un susurro que de alguna manera se sintió más amenazante que un grito. No esperes ninguna relación con tus futuros nietos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como el humo de un incendio. Su intención era devastarme, ponerme de rodillas suplicando perdón. En cambio, aclararon algo que había estado luchando por entender. ¿Así que ese es tu plan?, pregunté. ¿Amenazar con quitarme nietos que ni siquiera tengo todavía a menos que te dé mi casa? La confianza de Christian vaciló. Se le había ido la mano, y ambos lo sabíamos. Mónica dice muchas cosas, ¿no? Interrumpí. Mónica dice que debería mudarme a una residencia. Mónica dice que necesitas mi casa. Mónica dice que soy demasiado viejo para tomar mis propias decisiones. ¿Qué dices tú, Christian? Abrió la boca y la volvió a cerrar. Por primera vez desde que había llegado, no tenía una respuesta preparada. Yo digo que quiero lo mejor para mi familia. ¿Qué familia? ¿La que estás empezando con Mónica? ¿O la que estás desechando para obtener su aprobación? Eso dio en el clavo. El rostro de Christian se puso pálido, luego se sonrojó de nuevo. Estás siendo imposible. Estoy siendo claro. ¿Quieres mi casa? Cómpramela a valor de mercado. ¿Quieres mi dinero para tu boda? Envíame como un hijo normal invitaría a su padre. ¿Quieres tener nietos en tu vida? Aprende a tratar al abuelo que tendrían. Christian me miró durante un largo momento, y vi algo cambiar en su expresión. Un reconocimiento de que no era el mismo hombre que lo había estado criando durante los últimos 15 años. El hombre que había cedido a cada demanda, que había trabajado turnos extras para comprarle lo que quisiera, que había sacrificado sus propias necesidades por la felicidad de su hijo. «Has cambiado», dijo, y no sonó como un cumplido. «Sí», asentí, «he cambiado». Caminó hacia mi puerta principal sin decir una palabra más, deteniéndose solo para mirar hacia atrás una vez. «Esto no ha terminado, papá». «No», dije en voz baja. «No lo ha hecho». La puerta se cerró de un portazo lo suficientemente fuerte como para hacer temblar las ventanas. Oí su coche arrancar con un rugido airado, los neumáticos chirriando mientras salía marcha atrás de mi entrada. A través de la ventana de la cocina, lo vi desaparecer por la calle, probablemente de vuelta al hotel donde se había estado alojando desde nuestra confrontación de cumpleaños. La señora Ponce estaba en su jardín con una regadera, habiendo escuchado claramente los gritos. Me miró a través de la ventana y me saludó con la mano, no con lástima, sino con apoyo, como si entendiera que a veces defender tu posición significa hacer ruido. Caminé hacia la ventana de mi sala y miré la calle donde había estado el coche de Christian. La luz de la tarde lo pintaba todo de dorado, haciendo que el vecindario pareciera pacífico a pesar de la tormenta que acababa de pasar por mi casa. Por primera vez desde que todo este lío comenzó, sentí algo que no esperaba. Satisfacción, no felicidad. No era una situación feliz, pero la satisfacción de haber dicho finalmente lo que necesitaba decir, de haber dejado de permitirme ser manipulado por amenazas y chantajes emocionales. Christian podía llevarse sus ultimátums y su amor condicional y sus futuros nietos, y averiguar cómo construir una vida sin usarme como su cimiento. Yo tenía mi propia vida que vivir. Las sombras de la tarde se habían profundizado mientras estaba de pie junto a la ventana, y la señora Ponce había entrado, la luz de su porche encendiéndose automáticamente. Me alejé del cristal y me encontré caminando hacia las escaleras, atraído por un impulso que no podía nombrar. Mis pies me llevaron a la antigua habitación de Christian, donde me detuve en el umbral mirando el espacio vacío que había dejado atrás. La habitación se sentía más grande sin sus muebles, pero de alguna manera también más pequeña, como un globo desinflado. Las partículas de polvo bailaban en los últimos rayos de sol que entraban por las ventanas, y todavía podía oler el leve rastro de su colonia.
la cara que Mónica le había comprado la Navidad pasada. Entré y me senté en el borde de la cama en la que había dormido desde los 7 años hasta la semana pasada. El colchón se hundió bajo mi peso, los muelles crujiendo con sonidos familiares que me transportaron a la hora de los cuentos, los días de enfermedad y las mañanas de Navidad, cuando saltaba en este mismo colchón, demasiado emocionado para quedarse bajo las sábanas. Su trofeo de béisbol todavía estaba en la cómoda. Tercer lugar en los campeonatos de las ligas infantiles de la ciudad cuando tenía 11 años. Me había tomado un día de vacaciones para ver ese partido, animando desde las gradas mientras Susana llevaba la puntuación con su cuidadosa caligrafía. Cristian había conseguido el batazo ganador. Y después fuimos a por un helado a una heladería local, donde insistió en pedir el sundae más grande del menú. «Papá, ¿crees que algún día jugaré en las grandes ligas?», había preguntado, con salsa de chocolate untada en la barbilla. «Quizás», había dicho, sin querer aplastar sus sueños con charlas de estadísticas y realidad. «Pero aunque no lo hagas, siempre serás un campeón para mí». Susana había sonreído ante eso, extendiendo la mano sobre la mesa para apretar la mía. «Saca su optimismo de ti», había susurrado. Pero, ¿dónde se había ido ese optimismo? ¿Cuándo había dejado Cristian de creer en las posibilidades y había empezado a exigir garantías? Me levanté y caminé hacia el marco de la puerta donde habíamos marcado su altura a cada cumpleaños. Líneas de tinta negra subiendo por la pintura blanca como una tabla de crecimiento para nuestras esperanzas. 1,57 m a los 13, 1,72 m a los 16, 1,83 m a los 18, cuando finalmente superó mi modesta altura y se burlaba de mí por mirar desde arriba a su viejo. Susana ya no estaba para entonces. El cáncer se la llevó cuando Cristian tenía 14 años, y todavía estaba descubriendo cómo ser él mismo. Había intentado ser ambos padres, trabajando turnos dobles en la compañía eléctrica para pagar las cosas que creía que necesitaba. Ropa nueva, un coche para su 16º cumpleaños, la matrícula de la universidad estatal donde quería estudiar negocios. Quizás ese fue mi error. Quizás confundí proveerle con amarlo. Confundí darle cosas con darle orientación. Susana siempre había sido la que disciplinaba, la que establecía límites y hacía cumplir las consecuencias. Yo había sido el blando, el padre que decía que sí cuando ella habría dicho que no. «Amor con límites», solía decir. Así es como se cría a un niño que conoce su valor sin pensar que vale más que todos los demás. Pero después de que ella muriera, los límites habían parecido menos importantes que su felicidad. Él también estaba de luto, y si comprarle cosas o dejarlo salir hasta tarde o saltarse las tareas lo hacía sonreír, se sentía como una pequeña victoria en una casa que se había vuelto demasiado silenciosa, demasiado triste. Encontré el viejo álbum de fotos en el cajón inferior de su cómoda, una de las pocas cosas que había dejado atrás. Hojeando las páginas, vi nuestra vida en retrospectiva. La graduación del instituto, las vacaciones familiares antes de que Susana enfermara, las mañanas de Navidad con los árboles rodeados de regalos cuidadosamente envueltos. Allí estaba Cristian a los 8 años, sonriendo con un diente delantero menos, sosteniendo un pez que habíamos pescado en el lago principal. Susana estaba detrás de nosotros, con las manos en nuestros hombros, luciendo más hermosa de lo que cualquier mujer tenía derecho a lucir con ropa de pesca. «Lo mimas demasiado», había dicho en el viaje de vuelta a casa ese día, pero estaba sonriendo. «Alguien tiene que hacerlo», había respondido. «La vida ya será bastante dura cuando sea mayor», pero seguí mimándolo incluso después de que la vida se pusiera difícil. Incluso después de que Susana no estuviera allí para equilibrar mi indulgencia con su sabiduría. Cada vez que Cristian había necesitado dinero para algo, reparaciones del coche, viajes de vacaciones de primavera, el depósito de su primer apartamento, había firmado el cheque. Cada vez que había cometido un error, suspender una clase, recibir una multa por exceso de velocidad, perder un trabajo, lo había arreglado. ¿Cuándo ayudarlo se convirtió en consentirlo? ¿Cuándo el amor se convirtió en lo mismo que la rendición? La respuesta me llegó al pasar a una foto de hacía 2 Navidades. La primera vez que Cristian había traído a Mónica a casa. Estaba sentada en esta misma cama, perfectamente vestida, incluso con ropa informal,
sonriendo para la cámara mientras algo frío acechaba detrás de sus ojos. Incluso entonces, había percibido algo calculador en ella. La forma en que había notado el tamaño de mi casa, la calidad de los muebles, la ubicación del vecindario. Tu padre tiene un gusto excelente. Le había dicho a Christian a mi alcance, pero no se había sentido como un cumplido. Después de esa visita, Christian había comenzado a hacer comentarios sobre mi casa grande y vacía, y a hacer preguntas sobre mis planes de jubilación. Observaciones casuales que no habían parecido casuales en absoluto. Mónica había estado plantando semillas, y yo había sido demasiado confiado para verlas brotar. Cerré el álbum de fotos y miré la habitación vacía una vez más. Este había sido el santuario de Christian, su lugar seguro, la habitación donde le había leído cuentos para dormir y lo había ayudado con los deberes y vendado rodillas raspadas. Pero también era la habitación donde había aprendido que querer algo era lo mismo que merecerlo, donde había descubierto que la manipulación emocional funcionaba mejor que la conversación honesta. Quizás este vacío era apropiado, quizás era hora de que esta habitación estuviera vacía, de que Christian encontrara su propio camino, sin la red de seguridad de mi apoyo incondicional. Cogí la tarjeta del Día del Padre que había encontrado encajada detrás de la cómoda, de cartulina y ceras, de cuando tenía quizás 7 años. Con su cuidadosa letra de imprenta, decía: «Para el mejor papá del mundo, gracias por estar siempre ahí. Con amor, Christian». Estar siempre ahí. Eso es lo que pensaba que significaba el amor. Pero quizás estar ahí para alguien significaba algo diferente a decirle siempre que sí. Quizás significaba estar dispuesto a decir que no cuando el sí le haría daño. Puse la tarjeta en el álbum de fotos y lo cerré con cuidado. Mientras me levantaba para salir de la habitación, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Lo saqué, esperando otro mensaje airado de Christian, pero en su lugar, vi el nombre de mi hermano Tomás en la pantalla. Oí a Christian gritar cuando pasé en coche. «¿Estás bien?», respondí rápidamente. «Bien. De hecho, mejor que bien». Pero al pulsar enviar, me di cuenta de que, por primera vez en semanas, esas palabras eran realmente ciertas. Mi teléfono sonó a los pocos minutos de enviar ese mensaje a Tomás. Su voz transmitía una genuina preocupación cuando contesté. «Gabriel, ¿qué demonios está pasando por ahí?». Pude oír a Christian gritar desde 3 casas más allá. Fui a la cocina y me serví un café frío. Está molesto porque le retiré el dinero de la boda. «Bien, ya era hora de que te defendieras. ¿Quieres hablar de ello?». Así que se lo conté todo, retrocediendo a través de 2 años de manipulaciones cada vez más audaces, que de alguna manera me había convencido a mí mismo de que eran interacciones familiares normales. Empezó poco a poco, dije, hace unos 2 años, justo después de conocer a Mónica. Dinero para la compra. Solo esta vez, papá. $20 se convirtieron en 40, luego en 60. A final de mes, yo pagaba su comida mientras él llevaba a Mónica a restaurantes caros. Tomás hizo un sonido de asco. ¿No viste el patrón? El lenguaje cambió. En lugar de «¿puedes echarme una mano?», se convirtió en «realmente necesito tu apoyo, papá». En lugar de pedir dinero, hablaba de obligaciones familiares y de lo que mamá habría querido. Le conté a Tomás sobre el incidente de la reparación del coche. $800 por un trabajo de transmisión que se convirtió en un fin de semana de casino con Mónica. Sobre el anillo de compromiso que había financiado porque Christian se había gastado sus ahorros en una camioneta. Sobre la cena de Navidad en la que Mónica había criticado cada habitación de mi casa mientras Christian asentía. «Estaba inspeccionando tu casa», dijo Tomás. «Y tú fuiste demasiado educado para verlo». Después de la cena, Christian me dijo lo perfecta que sería la casa para criar hijos. Lo agradecidos que estarían ambos si considerara dejarles mudarse. Apreté la frente contra la ventana. 2 semanas después, apareció el folleto de la residencia de ancianos. Tomás se quedó en silencio por un largo momento. «Gabriel, eso no era amor. Era una estafa. Otros también lo vieron», continuó. «En la última reunión familiar, la tía Marta dijo que Christian había cambiado, que estaba preocupada por cómo te hablaba. Después de colgar, me senté en mi ordenador e investigué los paquetes de boda del hotel principal. Catering de primera. Servicio de bar.
música. Los costos se acumulaban rápidamente. Incluso con mis $15,000, Christian y Mónica se enfrentarían a una deuda significativa. Pero su política de cancelación era brutal. El 75% de los costos si se cancelaba dentro de los 60 días. Estaban atrapados financieramente. Luego encontré algo interesante. Un artículo en una revista de negocios sobre los planes de expansión de Equipos Médicos Soto, mencionando importantes compromisos familiares. La familia Soto estaba invirtiendo fuertemente en su futuro. Cogí mi teléfono y llamé a la señora Ponce. Su hija trabajaba en el catering del hotel. Era hora de reunir algo de inteligencia. La señora Ponce respondió de inmediato. Gabriel, cariño, ¿todo bien? Mejorando por momentos. En realidad, quería preguntar por tu hija Sandra. ¿No trabaja en el hotel principal? 20 minutos después, la señora Ponce me devolvió la llamada, con información que lo cambió todo. Gabriel, la familia Soto lo mejoró todo ayer. Catering de primera. Servicio de bar extendido. Un cuarteto de jazz en lugar de un DJ. Sandra estima que añadieron $12,000. La boda total ahora cuesta $35,000. $35,000. La familia Soto había borrado mi ventaja financiera por completo. Hay más. No hay seguridad más allá del personal del hotel. Recepción tipo cóctel, sin asientos asignados. El personal del lugar no fue informado sobre restricciones de invitados. Cualquiera que vista apropiadamente es bienvenido. Después de colgar, me quedé mirando el calendario de Susana en la pared, permanentemente congelado en diciembre de 2010. ¿Qué haría Susana? No se quedaría en casa sintiendo lástima de sí misma. Se presentaría para apoyar a su hijo, pero no dejaría que el mal comportamiento quedara sin respuesta. Subí las escaleras y abrí mi armario, donde el traje de la boda colgaba en su funda de la tintorería. $400 de lana y esperanza, comprados para una celebración a la que había sido legalmente desinvitado. Pero las invitaciones legales no eran las únicas que importaban. Preparé el traje con cuidado. Gris marengo con rayas finas. Conservador pero elegante. La camisa blanca impecable. La corbata azul oscuro que Susana habría dicho que resaltaba mis ojos. En el cajón de mi cómoda, envueltos en papel de seda, estaban los gemelos que Susana me había regalado por nuestro 20º aniversario. Me probé el atuendo completo, de pie ante el espejo de cuerpo entero. El traje me quedaba perfecto. En el reflejo, practiqué extendiendo la mano. Felicidades por vuestra hermosa boda. Soy Gabriel Campos, el padre del novio. Las palabras se sentían a la vez naturales y revolucionarias. En mi cómoda había un regalo envuelto. Un álbum de fotos encuadernado en cuero lleno de fotos de Christian a lo largo de su vida. Fotos con Susana, cumpleaños, graduaciones, vacaciones familiares. La foto final. Christian a los 10 años en mi taller, con mi casco de gran tamaño, sonriendo mientras le enseñaba a conectar un interruptor de luz. Había escrito una nota. Para Christian y Mónica. Un recordatorio de dónde empieza el amor y cómo debe crecer. Que vuestro matrimonio se construya sobre cimientos más sólidos que la manipulación y las amenazas. Con esperanza para vuestro futuro, papá. Hice una reserva para cenar en el centro a las 8 de la noche del sábado, después de que la recepción terminara, cuando necesitaría un espacio tranquilo para procesar lo que sucediera. Esto no era solo por la boda. Se trataba de reclamar mi dignidad, mi voz, mi derecho a ser tratado con respeto por el hijo que había criado. Volví a colgar el traje en su funda protectora y puse la alarma para el sábado por la mañana. Boda a las 4. Cóctel a las 5. Llegaría durante el cóctel, cuando la atención estaría dividida, cuando un invitado más bien vestido se mezclaría hasta que yo decidiera darme a conocer. De pie ante mi espejo una última vez, me ajusté una corbata imaginaria y sonreí. Por primera vez en semanas, el hombre que me devolvía la mirada parecía alguien que reconocía, alguien que no se disculpaba por ocupar un espacio en el mundo. El sábado no podía llegar lo suficientemente rápido. El timbre sonó exactamente a las 7 de la tarde del jueves, atravesando el silencio de mi casa como una cuchilla. No esperaba a nadie. Y los insistentes dobles timbrazos sugerían urgencia. A través de la mirilla, vi dos figuras en mi porche, Christian y Mónica.
de pie juntos como un frente unido. Abrí la puerta y encontré a Mónica con un abrigo de diseñador de color crema que probablemente costaba más que la hipoteca mensual de la mayoría de la gente. Su pelo rubio perfectamente peinado a pesar del viento primaveral. Cristian estaba un poco detrás de ella, jugueteando con las llaves de su coche, con aspecto de un hombre que preferiría estar en cualquier otro lugar. «Señor Campos», comenzó Mónica, su voz goteando una dulzura artificial. «Quizás podamos resolver esto como adultos». «No sabía que los niños se casaban», respondí, haciéndome a un lado para dejarlos entrar. «Pero, por favor, pasen». Entró en mi sala con los movimientos cuidadosos de alguien que intenta no tocar nada contaminante. Sus ojos recorrieron mis muebles, el sillón reclinable donde había estado leyendo, la mesa de centro que Susana había elegido hace 20 años, las fotos familiares en la repisa con un desdén apenas disimulado. Cristian se aclaró la garganta. «Papá, vinimos a hablar. Sobre el sábado». Eso me imaginaba. Permanecí de pie mientras ambos se sentaban en el borde de mi sofá, como pájaros listos para alzar el vuelo. ¿Qué querían discutir exactamente? Mónica se inclinó hacia adelante, su sonrisa ensayada y fría. «Entendemos que está usted molesto por el malentendido con respecto a la invitación de boda». «¿Malentendido?», repetí. «Su abogado me envió una carta formal, rescindiendo mi invitación». Parecía bastante claro. Cristian se movió incómodo. «Mira, papá, quizás reaccionamos de forma exagerada. Quizás podamos encontrar una manera de que asistas después de todo». «Qué generoso de su parte». «Todo lo que pedimos», continuó Mónica, recuperando el control de la conversación, «es una simple disculpa por la perturbación que ha causado. Y quizás una contribución a los gastos como se planeó originalmente. Entonces podremos dejar atrás todo este desafortunado incidente». Miré a mi hijo, buscando alguna señal del niño que una vez construyó aviones a escala conmigo en el garaje, que lloró en mis brazos cuando su pez dorado murió. Pero ese niño se había ido, reemplazado por este extraño que dejaba que su prometida negociara su relación con su padre. «Papá», dijo Cristian, su voz adquiriendo ese tono suplicante que recordaba de su adolescencia. «Mamá querría que estuviéramos juntos en mi boda. Querría que fuéramos una familia. Tu madre querría que trataras a tu padre con respeto», dije en voz baja. «Nunca habría tolerado la forma en que te has comportado estas últimas semanas». La máscara de Mónica se deslizó ligeramente. «Señor Campos, está usted siendo irrazonable. Cristian ha sido muy paciente con su dificultad para aceptar el cambio». «¿Mi dificultad?». Me reí, pero no había humor en ello. «Mi dificultad es ver a mi hijo convertirse en alguien que no reconozco». «Papá, por favor». Cristian se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. «Otras personas están haciendo preguntas. El tío Tomás no para de llamar. La tía Marta quiere saber por qué no estás involucrado en la planificación de la boda. Se está complicando». Así que era eso. La presión social los estaba incomodando. Los miembros de la familia estaban cuestionando la narrativa que habían creado, preguntándose por qué el padre del novio estaba misteriosamente ausente de la celebración de la boda de su hijo. «¿Complicado cómo?», pregunté. Cristian intercambió una mirada con Mónica antes de responder. «La gente quiere saber por qué no vas a dar un discurso como padre del novio. ¿Por qué no has estado en ninguna de las cenas previas a la boda? ¿Por qué tu nombre no está en los programas de la boda? ¿Y qué les habéis estado diciendo?». «Que has estado indispuesto», dijo Mónica suavemente. «Que estás teniendo algunos problemas de salud». «¿Problemas de salud?». Le habían estado diciendo a nuestra familia y amigos que estaba enfermo, creando una historia que me convertía a mí en el problema, mientras preservaban su imagen de jóvenes atentos lidiando con una situación difícil. «Esta es tu última oportunidad», dijo Mónica, abandonando la pretensión de dulzura. «O te disculpas y contribuyes con el dinero que prometiste, o quedas permanentemente excluido de la vida de tu hijo. Eso incluye a cualquier futuro nieto». Me levanté lentamente, sintiendo que algo se asentaba en mi interior, una calma que no había experimentado desde que comenzó toda esta pesadilla. «Oh, planeo ser una parte muy importante del sábado». La certeza en mi voz pareció sorprenderlos a ambos. Los ojos de Cristian se entrecerraron. «¿Qué se supone que significa eso?». «Significa exactamente lo que dije». Caminé hacia la puerta principal y la abrí.
Creo que hemos terminado aquí. Se levantaron a regañadientes, la fachada de Mónica resquebrajándose aún más al darse cuenta de que su negociación había fracasado por completo. En la puerta, se volvió con veneno en la voz. Te arrepentirás de esto, viejo. Nunca verás a tus nietos. Cerré la puerta detrás de ellos e inmediatamente fui a mi dormitorio, donde cogí el regalo envuelto de mi cómoda y lo sostuve en mis manos. Dentro de esta elegante caja yacía algo que lo cambiaría todo el sábado. Algo que finalmente les mostraría a Christian y a Mónica el verdadero costo de tratar a la familia como obstáculos a eliminar. Mañana era viernes. Un día más para prepararme para el momento en que Gabriel Campos le recordaría a todos exactamente qué clase de hombre era realmente. El sábado por la tarde llegó con un clima perfecto de abril. Cielos despejados, brisa suave, 22 grados. Me vestí con un cuidado deliberado. Traje marengo, camisa blanca impecable, corbata azul oscuro, los gemelos de zafiro de Susana captando la luz. El trayecto hasta el hotel principal duró 12 minutos por calles familiares, hacia lo que podría ser el momento más importante de mi vida adulta. La recepción del cóctel estaba en pleno apogeo cuando entré en el salón del jardín. Mesas redondas con manteles de marfil, rosas blancas, un cuarteto de jazz junto a las ventanas. Elegante, caro, exactamente lo que Mónica exigía. Vi a Tomás inmediatamente cerca de la barra, escaneando la multitud. Gabriel. Su rostro se iluminó. No estaba seguro de que vendrías. Los planes cambiaron. Dije simplemente. No podía perderme esto. A nuestro alrededor, los parientes comenzaron a notar mi presencia. La tía Marta saludó con la mano, confundida pero aliviada. El tío Pedro se acercó, luchando por entender por qué el padre del novio había estado misteriosamente ausente. Estábamos preocupados cuando oímos que estabas indispuesto, dijo Pedro. Me siento mejor que en semanas, respondí sinceramente. Fue entonces cuando Mónica me vio. Su copa de champán se congeló a medio camino de sus labios, su rostro pasando por la sorpresa, el horror y el pánico. Se apresuró hacia el área de la fiesta de bodas. En cuestión de segundos, apareció Christian, con el rostro enrojecido al verme y comenzó a abrirse paso entre los invitados con pasos decididos. Continué saludando a la gente con calma mientras Christian se acercaba, como un hombre preparándose para la batalla. Papá. Su voz era un susurro tenso. Tienes que irte ahora mismo. No estás invitado. Estoy aquí para celebrar la boda de mi hijo, respondí lo suficientemente alto como para que los invitados cercanos oyeran. ¿No es eso lo que hacen los padres? La gente se volvió para mirar, sintiendo el conflicto. Mónica apareció junto a Christian, el pánico apenas controlado. Este es nuestro día, siseó. Lo estás arruinando. El día es joven, dije amablemente. Aún no he empezado a celebrar. Llamaré a seguridad si no te vas, amenazó Christian. Eso ciertamente causaría una impresión en tus invitados. Observé. Mientras los miembros de la familia observaban nuestro intercambio abiertamente, los miembros de la familia Soto murmuraban entre ellos, confundidos por el drama. Los miembros de la fiesta de bodas estaban congelados, sin saber cómo manejar una situación que las lecciones de etiqueta nunca cubrieron. ¿Qué quieres?, preguntó Christian, con la voz quebrada. Quiero darte tu regalo de bodas, dije, levantando la caja envuelta. ¿No es eso lo que hacen los padres? Antes de que pudieran responder, caminé hacia la cabina del DJ, donde un joven manejaba la música y el micrófono. Detrás de mí, los susurros urgentes de Christian y Mónica seguían mi movimiento por la sala. Disculpa, soy el padre del novio, le dije al DJ con una sonrisa. ¿Podría tomar prestado el micrófono? Me gustaría decir unas palabras. Asintió con entusiasmo y me entregó el micrófono. Lo golpeé 2 veces, enviando una retroalimentación a través del sistema de sonido que cortó las conversaciones como un cuchillo. Todas las cabezas se volvieron hacia mí. Christian y Mónica estaban congelados cerca de la barra, con los rostros pálidos al darse cuenta de que estaban a punto de perder el control por completo. El momento para el que me había estado preparando finalmente había llegado. Buenas noches a todos. Mi voz se escuchó claramente por todo el salón, llegando a cada rincón donde los invitados de la boda estaban de pie,
con las copas de champán congeladas a medio camino de sus labios. Para aquellos que no me conocen, soy Gabriel Campos, el padre de Cristian. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Los camareros dejaron de moverse entre las mesas. El cuarteto de jazz bajó sus instrumentos. E incluso el personal del hotel en la parte trasera de la sala detuvo su trabajo. Todos los rostros se volvieron hacia mí. Las expresiones iban desde una atención cortés hasta una creciente confusión, mientras la gente trataba de entender por qué el padre del novio necesitaba presentarse. Levanté el regalo envuelto en mi mano libre, dejando que todos lo vieran claramente. Había planeado darle esto a Cristian esta noche, pero las circunstancias han cambiado. Por el rabillo del ojo, pude ver a Cristian abriéndose paso entre la multitud hacia mí, con el rostro desesperado. Pero Tomás se interpuso en su camino, colocando una mano firme en el hombro de su sobrino. Otros miembros de la familia formaron una sutil barrera, sintiendo que algo importante estaba sucediendo y decididos a dejar que se desarrollara. Dentro de esta caja, continué, mi voz firme y clara, están las llaves de una hermosa casa de 3 dormitorios en la calle de los Olmos. La compré el mes pasado como regalo de bodas para mi hijo y su novia, pensando que sería el lugar perfecto para que comenzaran su nueva vida juntos. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Varias mujeres mayores se llevaron las manos al corazón, claramente conmovidas por lo que asumieron que era un gesto increíblemente generoso. Los miembros de la familia Soto intercambiaron miradas, probablemente calculando el valor de tal regalo y ajustando su opinión sobre el modesto electricista que les habían dicho que era el padre de Cristian. Pero hace 2 semanas, dije, haciendo una pausa para aumentar la expectación, Cristian me dio un tipo de regalo muy diferente para mi 62º cumpleaños. La sala estaba tan silenciosa que podía oír el zumbido del sistema de ventilación. Mónica permanecía inmóvil cerca de la barra, su rostro pálido como la escarcha de invierno. Me dio un folleto para una residencia de ancianos. Dije simplemente, junto con la exigencia de que le diera mi casa para que él y Mónica pudieran tener un lugar apropiado para vivir. El cambio en la sala fue inmediato y eléctrico. Las sonrisas se desvanecieron de los rostros, reemplazadas por la conmoción y la consternación. Oí a la tía Marta emitir un pequeño sonido de angustia. Vi la mandíbula del tío Pedro caer abierta. Tomás asintió sombríamente, su mano todavía firmemente plantada en el hombro de Cristian. Cuando sugerí que podríamos vivir todos juntos mientras ahorraban para su propia casa, continué. Me dijeron que eso no funcionaría. Cuando pedí tiempo para considerar su solicitud, me dieron un ultimátum: mudarme a la residencia de ancianos voluntariamente o que me quitaran la casa de todos modos. Los miembros de la familia Soto ahora miraban a Mónica con expresiones de horror y vergüenza. Su padre, un hombre distinguido de unos 60 años, parecía haber sido golpeado físicamente. Luego, después de que Cristian se mudara de mi casa, recibí una carta legal rescindiendo formalmente mi invitación a esta boda. Aparentemente, mi presencia no era requerida en la celebración de mi propio hijo. El sonido que recorrió la multitud fue en parte un jadeo, en parte una inspiración colectiva. Varias personas comenzaron a llorar abiertamente, no lágrimas de alegría por los novios, sino lágrimas de tristeza por un padre que había sido tratado tan cruelmente por su hijo. Miré directamente a Cristian, que había dejado de intentar alcanzarme, y ahora estaba congelado en medio de la multitud, su rostro pasando por la vergüenza, la ira y el pánico. Mi difunta esposa Susana crió a Cristian para que fuera un buen hombre, dije, mi voz llevando el peso de 15 años de duelo y decepción. Estaría desconsolada al ver en lo que se ha convertido. Estaría horrorizada de saber que su hijo eligió la crueldad sobre la compasión, la manipulación sobre la honestidad. Papá, por favor. La voz de Cristian se quebró al gritar, pero continué hablando. Me di cuenta de que darle a alguien todo lo que exige no es amor, es consentir, es enseñarles que otras personas existen para servir a sus deseos, en lugar de ser respetados como seres humanos con su propio valor y dignidad. Sostuve las llaves de la casa, dejando que captaran las luces del salón. Estas llaves estaban destinadas a ser entregadas con amor, para celebrar el comienzo de un matrimonio construido sobre el respeto mutuo y los valores compartidos. En cambio,
Irán a alguien que entienda la diferencia entre pedir ayuda y exigir lo que no es suyo. Mónica finalmente encontró su voz. Esto es completamente inapropiado. Este es el día de nuestra boda. Sí, lo es. Asentí. Y espero que recuerdes este día por el resto de tu matrimonio. Espero que recuerdes el momento en que el amor de un padre fue recibido con amenazas legales y folletos de residencias de ancianos. Coloqué el micrófono de nuevo en su soporte con cuidadosa precisión. El silencio en la sala era ensordecedor, sin tintineo de copas, sin conversaciones murmuradas, sin crujido de telas mientras la gente se movía en sus asientos. Solo un silencio completo y absoluto mientras 200 personas procesaban lo que acababan de escuchar. Os deseo lo mejor a ambos, dije, mi voz sonando claramente sin amplificación. Pero no financiaré ni apoyaré un matrimonio construido sobre la manipulación y la falta de respeto. Comencé a caminar hacia la salida, con el regalo envuelto todavía en mi mano. A medida que me movía entre la multitud, la gente se apartaba para dejarme pasar. Algunos extendieron la mano para tocar mi brazo en señal de apoyo. Tomás, la tía Marta, el tío Pedro, incluso algunos de los amigos de Cristian que parecían consternados por lo que habían aprendido sobre el carácter de su amigo. Detrás de mí, podía oír la voz desesperada de Mónica tratando de restaurar la normalidad. Todos, por favor, no dejemos que este desafortunado arrebato arruine nuestra celebración. Pero el daño estaba hecho. La fachada cuidadosamente construida de su boda perfecta se había desmoronado, reemplazada por la verdad de lo que su relación había costado. Mientras caminaba firmemente hacia la salida del salón, me sentí más ligero con cada paso, como si me estuviera despojando de años de decepción acumulada y reemplazándolos por algo mucho más valioso, el respeto por mí mismo. La puerta estaba a solo 6 metros de distancia cuando oí la voz de Cristian detrás de mí, desesperada y suplicante. «Papá, espera». Hice una pausa con la mano en el pomo de la puerta. Luego me volví para ver a Cristian abriéndose paso entre la multitud silenciosa, con lágrimas surcando su rostro, su costoso atuendo de boda arrugado por el movimiento desesperado. «Papá, por favor, no te vayas así», gritó, con la voz quebrada. «Podemos arreglar esto. Lo siento, ¿vale? Lo siento. Solo por favor, quédate. Y arreglaremos todo». Toda la sala observaba nuestra confrontación final. Tomás estaba de pie con lágrimas en los ojos. Incluso la familia Soto parecía consternada. Finalmente entendiendo la manipulación de su hija, miré a mi hijo y vi destellos del niño que había sido, metiéndose en mi cama durante las tormentas, haciendo tarjetas del Día del Padre con cartulina. «Cristian», dije suavemente, el momento de las disculpas era antes de que decidieras humillarme. Antes de que dejaras que Mónica te convenciera de que tu padre era un obstáculo. No puedes simplemente abandonar a tu único hijo el día de su boda. No te estoy abandonando. Tú abandonaste nuestra relación cuando elegiste la manipulación en lugar de la honestidad. ¿Y mamá? Ella querría que nos mantuviéramos unidos. Tu madre querría que trataras a la gente con respeto, especialmente a la familia. Nunca habría tolerado que me dieras un folleto de una residencia de ancianos. Te devolveré la casa. Haré lo que quieras. Algunas cosas no se pueden arreglar con promesas de última hora, hijo. Algunas decisiones tienen consecuencias. Mónica apareció. «Señor Campos, discutamos esto en privado. No queda nada que discutir, Mónica. Estás destruyendo la felicidad de tu hijo». «Estoy tratando de salvar su carácter», respondí, aunque quizás sea 15 años demasiado tarde. Me volví hacia Cristian una última vez. «Te quiero, hijo. Siempre te querré, pero ya no te consentiré más». Abrí la puerta de un empujón y salí al vestíbulo. En mi coche, me senté mirando hacia el hotel, sintiéndome completamente en paz por primera vez en meses. El viaje a casa me llevó por calles familiares que ahora parecían diferentes, como si me hubiera reincorporado a un mundo donde la gente se trataba con respeto. Entré en mi camino de entrada y miré mi casa, verdaderamente mía ahora. Mientras caminaba hacia mi puerta principal, mi teléfono comenzó a sonar. El nombre de Cristian apareció en la pantalla, lo miré durante un largo momento. Luego lo apagué y lo metí en mi bolsillo. Puse mi llave en la cerradura y abrí la puerta de mi hogar.
entrando en un futuro que había elegido para mí. El teléfono permaneció en silencio, y por primera vez en años, el silencio se sintió como paz. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.